Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a este espacio entre mamás. Hoy tenemos un invitado muy especial, estamos de manteles largos porque estamos con el máster de los másters de los podcasts. Farid Diek, bienvenido. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio entre mamás, que ya sabes que, bueno, parte de él eres tú, que fuiste quien me empujó a hacer esto. Es correcto. Entonces, Farid es escritor, creativo y conferencista. Él es un emprendedor social que tiene más de 5 millones de seguidores en diferentes plataformas y viene a platicarnos un poquito hoy de cuál es su trayectoria y qué es lo que significa ser un emprendedor social. Bienvenido, Farid. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación, Sofi. Gracias por tan bonitas palabras. Me honran. Gracias por este espacio. Gracias a toda la gente que nos escucha. Esperemos que esta conversación, estoy seguro, que pueda salir algo útil, algo que trascienda. Y pues bueno, gracias por su tiempo. No, hombre, oye, estoy bien emocionada y bueno, espero que no se note tanto, pero sí estoy súper emocionada de que estés aquí. Y primero que nada te quiero preguntar, ya dije que eres una persona que tiene 5 millones de seguidores en diferentes plataformas, has crecido mucho en redes. ¿Qué te inspira a hacer tu contenido? Pues algo que me inspira es poder trascender, o sea, que a través de mi trabajo, en este caso que es contenido, poder hacer este mundo mejor, dejar este mundo mejor que como lo encontré. En este caso yo me enfoco mucho, o bueno, más bien mis contenidos se enfocan mucho como en la parte reflexiva, filosófica y psicológica. Y lo que trato de hacer con él es como detonar preguntas existenciales o temas de conversación que puedan traducirse en cambios positivos en la vida de alguien, ¿no? Entonces, me parece que actualmente existe como, pues bueno, quizás siempre lo ha habido, pero hay ciertas necesidades existenciales, ¿no? Del ser humano, como la necesidad de sentido, por ejemplo, de la necesidad de realización. Como que todo este tipo de necesidades existenciales a veces, pues no, como que sentimos que estamos indefensos o... Sí, necesitas que alguien te las responda o bien encontrar a alguien que piense como tú o como que encontrar algún tipo de respuesta. Ciertas preguntas, las preguntas correctas, ¿no? Tal vez. Porque pues creo que las respuestas son meramente subjetivas, ¿no? No creo que alguien pueda decirte que es como que que te construya tu sentido, porque ya no sería un sentido auténtico. Así es. Ya te están diciendo la vida que tienes que llevar y no quizás la que tú quieres, ¿no? Entonces, creo que, y eso lo veo reflejado en muchos jóvenes actualmente, ¿no? Como esta ausencia de sentido. O sea, porque una vez que llegamos quizás, y digo, no quiero hablar, o sea, yo entiendo que muchas personas todavía se preocupan bastante por ciertas necesidades básicas como de un lugar donde dormir, comer, etcétera. Estoy completamente de acuerdo con ello, pero también hay otro grupo de personas que quizás como seres humanos han tenido cierto éxito en cuanto a que han dejado atrás esas necesidades. Pero una vez que dejas atrás esas necesidades básicas, entonces vienen estas necesidades existenciales, ¿no? Que ya a lo mejor ya no te preguntas dónde vas a dormir mañana, pero sí te preguntas ¿para qué estás aquí? ¿No? O qué sentido tiene hacer lo que haces, ¿verdad? Y esas son las necesidades existenciales. Y creo que hoy en día muchos jóvenes pasan por esas necesidades existenciales y no pasan agradablemente, ¿me explico? O sea, claro. De hecho, nos pasa también a las mamás, también, sí. O sea, de repente llega un punto en donde tomaste la decisión de ser mamá, dejaste tu trabajo, te pones en la casa y luego empiezan esas decisiones de que, híjole, esas preguntas existenciales de que, oye, hice lo correcto, mis hijos están creciendo, ¿ahora qué voy a hacer? Mi esposo se la pasa todo el día trabajando. O sea, entonces empiezan todos este tipo de preguntas que de verdad muy válido el contenido que tú haces porque pues te frena un poquito a reflexionar en cosas importantes. Exacto. Y realmente, ¿cómo decidiste que ese era tu camino, Farid? O sea, ¿en qué momento dijiste, ¿sabes qué? Este es mi camino, me gusta hacer esto, ¿o cómo fue? Fíjate que sí fue algo espontáneo, no fue algo que pensé ni planeé. Simplemente se dio. Digo, sí hay un momento que sí marca como un antes y un después, que fue la muerte de uno de mis hermanos. Mi hermano mayor murió
en un accidente mientras estudiaba su doctorado en Hong Kong. Y definitivamente yo tenía 18 años, fue en el 2012, ahorita tengo 29, pues sí, 18 años. Okay. Y recuerdo que ese suceso definitivamente sí marcó un antes y un después. Definitivamente, o sea, no sé si se adelantaron las preguntas existenciales o no, o simplemente a lo mejor siempre no las debemos de hacer, no lo sé, pero eso fue lo que detonó en mí eso. Y pues como que una forma de darle sentido a mi vida fue como decir, bueno, pues la verdad es que todos nos vamos a morir. Como que a veces pienso que, y es algo de lo que trato de reflexionar mucho y hacer que la gente se reflexione, es que renegamos mucho la muerte, no pensamos en ella, creemos que somos eternos y así nos comportamos, aun y cuando sabes que no. O sea, yo siempre digo que la muerte es de esas cosas que sabes, pero no sabes. O sea, es decir, la traes presente y... sabes que te vas a morir, pero a la vez no sabes porque parece que vives como si fueras eterno, como si siempre hubiera un después, como si tienes toda una vida para hacer cosas o ir por lo que quieres, ¿no? Y como que cuando muere mi hermano, él tenía 27, fue una de las reflexiones que tuve, como yo también me voy a morir y quién sabe si me voy a morir mañana, quién sabe si me muera en un mes, realmente no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y estoy seguro que si en mi lecho de muerte o me dieran como un momento antes de morir para pensar toda mi vida, estoy seguro que diría, ¿por qué no hice? ¿Por qué no me valió más? ¿Sabes? Sí. ¿Por qué no perseguí una vida más auténtica? Entonces, como que todas esas reflexiones me hicieron tratar de vivir una vida auténtica, ¿no? Una vida que yo quiero para mí, una vida llena de las cosas que son importantes y significativas para mí. Y no necesariamente tener que vivir la vida que otros quieren para mí, o que el estatus quiere para mí, o que la sociedad espera para mí. Entonces fue cuando decido emprender diferentes proyectos sociales, porque, pues no sé, en lo personal, yo creo que el sentido de la vida uno mismo lo construye, no claro. Creo yo que exista como un sentido predeterminado que uno tiene que descubrir y que viniste por esto en específico, no, sino que creo que uno lo construye. Y si tú me preguntabas, a lo mejor cuando yo tenía 18 años, ¿a qué viniste a este mundo? Yo te hubiera contestado algo completamente diferente a hoy. Pero no porque... No, o sea, y porque es diferente no es porque haya sido mal el cambio, sino porque simplemente uno es contingente del otro. Este sentido es consecuencia del sentido previo que yo fui construyendo a través del tiempo, ¿sabes? Entonces empiezo estos proyectos sociales. Empecé un proyecto de empoderamiento de mujeres indígenas que no salió muy bien. Porque, pues, la verdad, tenía 18 años, era muy novato, la verdad, no tenía mucha experiencia. Estabas aprendiendo. Correcto. Y, pues, el proyecto consistía en tratar de empoderar a un grupo de mujeres indígenas que estaba aquí en Nuevo León, que migraban del sur de México, Oaxaca, Veracruz, cosas así. Y tratar de empoderarlas a través de trabajo para poder, pues sí, que tengan un ingreso económico. Y yo era como una especie de mediador en donde yo le compraba, haz de cuenta, me habían diseñado una pulsera, yo se las compraba y yo trataba de venderlas, ¿no? Ok. Pero no salió muy bien porque pues no pude vender pulseras, la verdad. Me daba la venta. Se me acabaron los amigos, ya sabes cómo existe las 3F, ¿no? Friends, Family and Foes. Sí. Que son el primer círculo de gente que te compra cualquier cosa que haces, ¿no? Ajá. Tus amigos, tu familia y los sonsos, ¿no? Eso es como un decir. Y se acabaron. Y ahora ¿a quién le vendes, no? Ajá. O sea, y es cuando tienes que pasar al círculo, pues, de gente que definitivamente no tiene ningún compromiso contigo, no te conoce, simplemente que ya compraría el producto porque realmente resuelves una necesidad, un deseo, una necesidad. Uh-huh. Entonces, pues ya me encontré con ese problema de pues ya no sabía vender. Oye, antes de que empieces a explicar toda tu trayectoria de emprendedor social, descríbeme un poquito, porque yo te explicaba hace tiempo que nosotros somos de otra época. O sea, me declaro yo, aunque no parezca, pero sí somos ya generaciones muy distintas. Sí. Un emprendedor social, ¿qué es? Porque nosotros conocemos lo que es un emprendedor, ¿verdad? Correcto. Pero un emprendedor social, ¿cómo lo describirías? Pues yo lo describo como una persona que a través de sus proyectos o empresas, ya sea un producto o servicio, busca tener una trascendencia, un impacto social positivo, independientemente de que la persona consuma o no su servicio o producto. Okay. Por ejemplo, un proyecto que tratamos de hacer que sí tuvo un relativo éxito, pero bueno, tuvimos que dejarlo por el tiempo. Luego me enfrenté a la disyuntiva de qué prefiero, pero bueno, hice un proyecto de reciclaje en donde con un amigo
hicimos ECU, que era una marca de zapatos con suela de llanta reciclada. Lo que hacíamos era reciclar las llantas de las calles y de los tiraderos para darle una nueva vida y reutilizarlas como suelas de zapatos. Ok. Porque las llantas pues son bastante contaminantes. Se tardan como 500 años en degradar, destruirse. Y sirven, pues mientras tanto, como albergue de muchos insectos y plagas, etcétera. Y si las quemas, pues contaminas, no te imaginas, más que ya lo sé. que más peor de sí. cualquier cosa. Ajá. Entonces, ¿por qué yo le llamaría eso un emprendimiento social? Porque a través del reciclaje de las llantas, toda una comunidad, independientemente de que si compras el producto o no, se beneficia. Okay. ¿Sí explico? O sea, Juanito, que a lo mejor no va a comprar mi producto porque no le gustó, ¿sí me explico? Porque a lo mejor no le gustó el diseño o simplemente no tiene el dinero para comprarlo. Ajá. Juanito se beneficia de la existencia de ese producto. Okay. ¿Por qué? Porque tiene un mejor aire que respirar. Ok. ¿Me explico? Entonces, eso es, ¿no? Eso es un ejemplo. O sea, por tangible. donde lo veas tienes un impacto positivo a nivel social, porque es decir, tu comunidad. producto y servicio resuelve un problema social. Ok. Básicamente. Y dentro de tu trayectoria, pues me queda claro que has hecho y deshecho muchas cosas con enfoque a poder tener un impacto positivo. Terminaste ahorita en construyendo contenido y todo, igualmente contenido positivo. Sí. ¿Por qué es importante que eso exista? ¿Por qué le dimos ese giro al emprendimiento y por qué es importante que las nuevas generaciones lo tengan presente? Híjole, es una gran pregunta. Yo creo que, evidentemente es importante para poder vivir como sociedad y poder tener un futuro, porque el futuro cada vez se ve menos esperanzador y creo que en gran parte se ve menos esperanzador precisamente por la búsqueda del interés individual, ¿no? Es como esta idea de Adam Smith, ¿no? Que creía, o sea, los sistemas económicos se fundaron bajo la idea de la mano invisible, ¿no? Que creía Adam Smith que si tú buscas tu interés individual ibas a tener como consecuencia el interés colectivo. Esa era como la premisa, creencia. La tesis, ¿no? Y creo que se ha demostrado lo contrario. Creo que pudieras argumentar que buscando todos el interés individual no obtienes el colectivo, sino al contrario, destruyes el bien común. Así es. El planeta es un claro ejemplo de ello, ¿no? Que pues, la contaminación pues es, por ejemplo, hecha mayoritariamente por el hombre. Y empresas. Que pues simplemente pues, la empresa en este caso pues está hecha para... O más bien esas empresas suelen estar hechas buscando el interés individual. Entonces, el emprendimiento social me parece que viene siendo como una respuesta distinta, disruptiva a esa forma de hacer negocio, ¿no? Si queremos sobrevivir, ¿verdad? O sea, si queremos como especie continuar en existencia, ¿verdad? Totalmente. Vigentes. Antes nosotros teníamos pues una idea de que el éxito representaba a una persona que económicamente le iba bien, ¿no? Sí. Creo que eso continúa, sin embargo, las nuevas generaciones nos vienen a enseñar que el éxito no se define como tal. O sea, no Correcto. nada más el que te vaya bien económicamente. Y yo creo que es una idea que como que choca un poquito. Por ejemplo, los millennials, que de repente tú acabas de mencionar, oye, es que ya no me importa si voy a vivir en una casa, en un departamento, en un... o sea, tengo otras prioridades, tengo otra forma de yo expresar que estoy feliz, que estoy alcanzando mi desarrollo, etcétera. ¿Cómo ha cambiado eso en un emprendedor social, el éxito? O sea, ¿qué es el éxito para un emprendedor social? Bueno, el éxito para mí en lo personal totalmente tiene que ver más allá del dinero porque ante las peores circunstancias de la vida de uno, el dinero no te puede librar de ello. El dinero no te puede comprar un sentido, por ejemplo. Así es. Y en este sentido, vaya la redundancia, me parece que entonces, si el sentido es aquello que te hace lidiar o superar cualquier tipo de adversidad, porque como dijo Frank, la vida no se vuelve insoportable por lo que uno viva, sino por la falta de sentido de lo que uno vive. Así es. Entonces, para mí, una vida exitosa es una vida con sentido. Porque solo la vida con sentido es aquella que puede navegar ante la adversidad, ¿no? Entonces, me parece que es una vida exitosa. Ok.
¿cómo le hacemos nosotros como papás? Digo, yo sé que a ti te falta todavía un ratito para convertirte en papá y más de alguien adolescente y así que en nuestro caso. Pero si nosotros queremos conectar con esta generación, si queremos expresarles esto de que entendemos que el éxito ya no es el que seas un profesionista con una empresa que le vaya súper bien, sino que si tú, por ejemplo, de repente quieres desarrollarte como una persona que se va de misiones y te sientes alimentado por eso, y ¿cómo tú como papá apoyas eso? ¿O cómo les recomendarías a los papás el hacer esa conexión con los hijos en estas nuevas generaciones? Es una gran pregunta. Muchas veces los adolescentes, yo me remonto cuando yo era un adolescente, como a veces algo que estropea mucho la comunicación entre adultos y jóvenes es la suposición, ¿no? Es decir, todos asumen cosas. El adolescente asume que su papá no le va a entender o su mamá no le va a entender, que ya están anticuados en su pensamiento. Pura asunción, pura asunción. Los papás asumen que lo que sean que van a decirles a sus hijos no lo van a entender porque van a creer que están chiquitos. Hay pura asunción. Y el problema de eso es que estropea cualquier intento de comunicación. Entonces, ¿qué termina pasando? Que ambas partes optan por simplemente no decir nada. Así es. ¿No? Entonces, sí, prefieres callarte. Exactamente. Y como dijo Miguel Ruiz, ¿no? Uno de los de las reglas, ¿no? Estos de los acuerdos, ¿no? Prohibido suponer, ¿no? Porque muchas veces, también lo dijo Séneca, terminamos sufriendo más por la imaginación que por la realidad, ¿no? Porque a través de la imaginación creamos estos escenarios ficticios que terminan siendo causa de mucho de nuestro sufrimiento cuando terminan no siendo así, ¿no? Cuando realmente, oye, pues ya terminas preguntando algo y te das cuenta que en la conversación, oye, no, sí nos pudimos entender, ¿no? Entonces yo creo que obviamente dejar a un lado las suposiciones es un buen primer paso, tener la disposición de poder conversar, pero no nada más comunicar. O sea, la comunicación efectiva no solamente intercambiar palabras, sino que involucra dos componentes, ¿no? O sea, creo que cualquier comunicación está, pues, el emisor y el receptor. Y cada uno tiene que llevar a cabo ciertas cosas para poder hacer que la comunicación sea efectiva. O sea, la escucha tiene que ser una escucha empático, comprensivo, que está tratando de entender no solamente lo que le dicen, sino lo que está detrás de lo que le dicen. Claro. Porque muchas veces escuchamos solo para responder. No, estás haciendo como si escuchas a la otra parte y nomás no estás ni siquiera tratando de empatizar con lo que te está diciendo, nomás estás esperando que termine para tú tenerle que contestar a lo que te dijo, ¿no? Y eso no es realmente una verdadera comunicación, si te fijas. Entonces, creo que cuando te toca como padre o madre escuchar, es preciso que la persona que te está hablando, y en este caso tu hijo, se sienta comprendida, entendida, empática. Y a lo mejor a veces hay que entender que no entiendes también es empatía. Así es. O sea, porque a veces, pues sí, a lo mejor tú fuiste criado en otro contexto, otro tipo de educación, y a lo mejor se te dificulta tanto entender algo que tu hijo o tu hija está pasando ahorita. Pero a veces, en lugar de decir, es que nosotros en nuestra época, y que ya sabes, ¿no? Como que tratar de invalidar el sentir del otro, a veces admitir que simplemente no entiendes también es una forma de empatizar. Que sabes que pues yo no viví por lo que tú estás pasando. Yo viví otra cosa y eso no lo hace menos válido. Porque muchas veces tendemos, y más por la discrepancia y diferencia que existe entre generaciones actuales, tendemos a invalidar mucho el sentir de los demás. Sí. Como decir de que, porque para mí yo percibo que yo viví cosas peores que tú, entonces no puedes estar sintiéndote triste o no puedes estar sufriendo por esto que estás viviendo. Es una falta, eso es de lo peor que puede existir. De hecho, hace poquito hice una reflexión en base a la adolescencia. La adolescencia es aquella época en donde tus hijos dicen que no sabes nada. O sea, haz de cuenta que llegan no, mamá, tú no sabes. Ay, no, es que tú no... Y realmente es eso. No sabemos nosotros por lo que están pasando nuestros hijos. Sí. No tenemos la menor idea de lo que están pasando. Podemos tener una noción de lo que la adolescencia es. Correcto. Pero de la realidad que se está viviendo no tenemos ni la menor 100%. Idea. Entonces, sí tienes mucha razón en el tema de decir, oye, ¿sabes qué? Escucha abiertamente. O sea, no juzgues. Hay muchos temas de los que ellos están enfrentando ahorita que no tienen ni la menor idea. Así de grandotona como me ves, no tengo ni la menor idea de qué le podría contestar 100%. A alguien. Y ellos lo están viviendo de manera cotidiana. O sea, no es como que nosotros nos pasa en una conversación, una platiquita, en donde empiezan a hablar, por ejemplo, del tema de el género. Para nosotros es un animal completamente diferente. Es algo que no sabemos
¿de qué se trata? Totalmente. Tenemos que instruirnos, tenemos que aprender de qué se trata, necesitamos ver cómo está el mundo actual y no podemos por eso decir, no, es que no existe, no, es que no está bien, no, espérame tantito. O sea, es una realidad a la que nos estamos enfrentando que nuestros hijos están viviendo y que nosotros tenemos que aprender también. Totalmente. Entonces, tienes toda la razón en ese sentido, pues de tratar de involucrarte de verdad en las comunicaciones con los chavos, ¿verdad? Sí, y finalmente tenemos que entender, porque a veces también podemos optar por el sordearse, ¿no? Como, pues sí, me imagino que pudiera estar pasando mi hijo o mi hija, pero prefiero no saberlo, ¿no? Sí. Pero pues hay que entender algo, independientemente de que hables o no hables o busques tener esa comunicación con tu hijo o hija, ella o él va a pasar por lo que está pasando. Exacto. Hables o no si explico, trates de reprimirlo, trates que no, tu hijo o tu hija va a pasar por lo que está pasando. Entonces, si ya va a pasar por lo que está pasando, pues pregúntate, ¿qué prefieres? Que sienta que tenga un apoyo en tu parte, que sienta que no está sola o solo y que puede a lo mejor recibir una recomendación, un consejo, una dirección, porque tiene la confianza de que le entiendes y que no le juzgas, o que pase por ello sola y que quién sabe dónde vaya a terminar encontrando ese afecto que carece de ti, ¿no? Entonces, así es. Creo que si lo ves desde ese punto de vista, finalmente conviene tratar de procurar esa comunicación y hacer todo lo posible, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor esperamos que el primer intento, cuando no tenemos la comunicación, tenga que ser perfecto, ¿no? De que, la primera vez que voy a comunicar con mi hijo, mi hija, y tenemos la expectativa de que, va a fluir todo. Cuando no es así, a ver, si nunca has establecido una comunicación realmente íntima con tu hijo o tu hija, pues tampoco esperes que la primera vaya a salir perfecta. Pero sí es importante que uno no se rinda y que trate de buscar diferentes formas de poder construir esa confianza con tu hijo, con tu hija, aún y aunque la primera vez o la segunda vez haya algún tropiezo, a lo mejor haya salido terriblemente mal. Es importante no rendirse. Y son N veces y son N temas. Correcto. Y son muchos intentos, como bien dices, 100%. Y no es como que lo que todo el mundo se imagina, lo voy a invitar a cenar y nos vamos a ir solos y que entonces, o sea, esas pláticas... Va a contar toda su vida, todo lo que nunca me contó. No, porque ese día puede pasar algo que el chavo o tú no tengan ganas ni siquiera de platicarlo. Entonces, claro. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, eso nada más no funciona. Tienes que irlo construyendo desde chavos, desde muy chiquitos, esta capacidad de nosotros de escucharlos, de entenderlos y de sentirse acompañados. Yo creo que ese es, haz de cuenta que algo que acabas de decir que es súper clave. Ahora, las nuevas generaciones vienen con cosas muy positivas. Yo me he dado cuenta que vienen muchísimo más preocupados y ocupándose de temas sociales. Y eso a mí me encanta. O sea, todo el tema del reciclaje, el tema de la inclusión, o sea, traen muchos temas que ya los traen integrados en su nuevo carga genética, ¿no? ¿Qué cosas positivas ves tú ahorita en los chavos que nosotros podamos reforzar para el tema de emprendimiento social? Yo creo que el emprendimiento social es un tema del futuro, es decir, del presente y del futuro, que para que nuestro mundo continúe siendo un mundo viable, tiene que pasar, ¿no? Entonces, ¿qué cosas positivas ves que nosotros podemos reforzar en los chavos? Pues precisamente como esa preocupación por el otro. O sea, creo que sí veo a las nuevas generaciones bastante sensibles a las causas de otros. O sea, como tratando de, no sé, que se preocupan más por las necesidades de los demás, y creo que eso es algo importantísimo para reforzar, porque creo que es de las cosas que nos hacen fundamentalmente humanos, ¿no? Y no podemos dejar que se pierdan, porque sería al mismo tiempo perder nuestra humanidad. Entonces eso yo creo que, y es el fundamento finalmente del emprendimiento social, ¿no? La verdad. Y pues el fundamento de una civilización y una sociedad, del poder entre todos, ¿verdad? Buscar el bien común. Y de las cosas negativas, Farid, porque hay muchas cosas que los chavos ya traen, pero hay cosas negativas que nosotros debemos empezar a como considerar foquitos rojos en donde podamos enderezar ahí el barco, que nos toca a nosotros ahorita ser estos formadores de nuevas generaciones. ¿Qué ves tú que podríamos nosotros detectar en las nuevas generaciones? Híjole, es una pregunta difícil. Pues creo que algo que definitivamente creo que sí, y no nada más, me parece que es algo generalizado, no nada más de las nuevas generaciones, pero sí
Me parece que las generaciones que crecen con este tipo de aparatos, como los celulares, tienden, y más por condicionamiento, ¿verdad? Por costumbre, por experiencia, a ser bastante reaccionarios. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a poner un ejemplo muy práctico y a lo mejor se va a entender. Antes, para poder establecer una queja sobre algo, sobre un servicio, sobre algo, lo que sea, uno tenía que primero agarrar una carta, ¿no? Escribir. Ya está pasando tiempo. Cuenta el tiempo que tiene que pasar para que tú te quejes sobre algo. Tienes que escribir una carta de inconformidad, de queja sobre cierta cosa. Bueno, la cierras. Tienes que ahora ir al lugar y a la ponerlo en el postal, buzón. ¿no? El buzón y ponerlo. Entonces, si te fijas, del momento del estímulo a la respuesta final hay mucho tiempo de separación. ¿Qué pasa ahora? Que el aparato lo que hace es que promueve que no haya un tiempo, ¿verdad?, de descanso entre el estímulo y la respuesta. Lo que promueve que las respuestas tienden a ser impulsivas, ¿no? Porque pues surge el estímulo, estás nublado en cuanto a la razón, etcétera, y entonces reaccionas. Claro. En cuestión de un segundo. Sí. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Que pues eso no promueve la gestión emocional, ¿no? No promueve el autocontrol, no promueve la resiliencia, ¿no? Porque estás acostumbrado, estás condicionada a reaccionar en el momento en que surge un estímulo. Claro. Y el problema es que cuando uno reacciona a los estímulos, tiende a hacer cosas de las cuales se arrepiente después. Sí. ¿No? O termina haciendo cosas irracionales. Entonces, algo que sí veo mucho en las redes, por ejemplo, y por eso digo que es quizás un problema de la gente, a lo mejor generaciones que han crecido bajo este condicionamiento, es que suelen a dejarse llevar por la primera impresión de las cosas. Ok. ¿Me explico? O sea, porque ven una noticia o ven algo que dijo alguien, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues obviamente te indigna, ¿no? Ay, ¿y qué pasa cuando te indigna algo? Estás acostumbrado a reaccionar al momento. Se empieza a crear toda esta psicosis o toda esta narrativa que es completamente ajena a la realidad, pero ya se avanzó tanto porque ya todo mundo y tú estás reaccionando ante la primera impresión de algo que luego terminó siendo no cierta. Ya. ¿Me explico? Y el problema es que eso no nada más se traduce en las redes sociales, sino también en la vida real de en la uno, cotidianidad. ¿no? El tener una poca inteligencia emocional también promovida por este disparate de estímulos y de todo ser muy rápido, me parece que sí hace que carezcamos de herramientas emocionales para enfrentar adversidades más complejas. Y ahí, por ejemplo, o sea, nosotros, digo, ahorita platicábamos de que, oye, bueno, pues tú como papá no te puedes poner a negar lo que está pasando, ¿verdad? Las redes sociales es un dato, es un hecho, es un modo de vida. Nuestros hijos se enfrentan a redes sociales desde que amanecen. O sea, es una cosa impresionante. Yo, de verdad, madre de 2 adolescentes, soy así de esas de que ya suelta el teléfono. O sea, de verdad, hay caricaturas que salen de que ya el humano con la mano así y todos así, porque realmente sí creo que vamos a llegar a ese punto. Hay muchas cosas que los chavos se creen de las redes sociales. Hay gente que se aprovecha mucho de eso. ¿Cómo o qué consejo nos darías a nosotros para... Mi manera de repente de abordar estos temas con mis hijos es yo me meto ahí también. O sea, yo me metí a TikTok, yo veo TikTok, le mando TikToks a mis hijos de repente que hay cosas que me dan risa de que ya sabes, sale la mamá gruñona, ya ven, hasta en TikTok, o sea, no nada más soy yo. Y entablo ese tipo de relación con ellos para que pues no es tan malo, ¿verdad? Pero tampoco como que lo quiero promover porque tampoco quiero que terminen así como dices. Entonces, ¿cómo medias eso? O sea, ¿cómo puedes tú aconsejarnos a decir, oye, bueno, qué ver, qué no ver, meterte, no meterte? Ya. Híjole, es bien complicado eso, o sea, como... Ya sé, por eso pues digo, está decir, padre. Esto debería de verlo, deberías de ver esto y esto no, híjole. No, pero a lo mejor alguna sugerencia que digas tú, oye, ¿sabes qué? Hay muchos expertos, Farid, de educación, psicólogos que vienen y platican y te dicen, no, es que modúlales el tiempo, dales 2 horas de... Ay,
O sea, está bien difícil. Está bien difícil hacer eso. Y tampoco, es mejor crear un criterio en los chavos. Sí, correcto. O sea, en decirles, oye, por ejemplo, si yo me meto a redes, ¿tú crees que eso es cierto? Por ejemplo, tengo el caso bien sonado de una chava, voy a omitir nombres por obvias razones, que es influencer y de repente la chava es toda flaca, súper escultural y se la pasa comiendo. Todo el día es que una dona y una hamburguesa. Entonces yo platicando con mi hija y el otro día viendo a la chava, le digo, la chava de morder las cosas y las escupe. O sea, tratando como de darle este enfrentamiento de realidad a mi hija, de algo que realmente, pues, yo estoy convencida que no es verdad. Total. Pues yo creo que a lo mejor algo que, digo, obviamente es complicado y es muy complicado, ¿verdad? Pero algo que a lo mejor pudiera fomentar esta autonomía de la persona por tomar sus propias decisiones a mí me gusta mucho el método socrático. El método socrático es tratar de que una persona llegue a una realización. La misma persona llega por ella misma a la realización gracias al detonante de las preguntas. Las preguntas me parece que son el fundamento de cualquier cambio de conducta en una persona, ¿no? Porque solamente ante el cuestionamiento y la pregunta es que uno cambia de dirección. Porque si estás haciendo algo siempre y nunca te preguntas realmente el por qué lo estás haciendo y lo haces de forma automática, lo vas a seguir haciendo. Claro. Entonces, a lo mejor algo que podemos nosotros hacer o promover, a lo mejor cuando queremos que quizás una persona se dé cuenta de algo, es haciéndole preguntas. Por ejemplo, en este caso que tú mencionas, decías, oye, ¿y tú qué piensas sobre esto? ¿No? Y no, pues te va a decir, ¿verdad? ¿Y qué piensas? ¿Sí me explico? O sea, como que dirigir la conversación con puras preguntas para que finalmente la persona a lo mejor llegue a realizaciones que de otra forma nunca sabía de cuánto. Y por sí misma decía de que, pues, qué tonto que estoy yendo a esto. De que sí es cierto y podría haber ¿sí me explico? O sea, no sé, oye, imagínate, te voy a poner un ejemplo súper burdo, pero una persona que le gusta mucho la música y no sé qué, tocar guitarra y lo que tú quieras. Y pues de repente ves que está perdiendo mucho su tiempo en redes. En redes, viendo tonterías que no tienen nada que ver con nada que le gusta. Entonces a lo mejor puedes asociar, ¿verdad? Su pasión de la música con el consumo de redes y preguntarle, oye, de que oye, ¿y qué es lo que ves aquí en Instagram, en TikTok? No, pues veo videos de risa. Oye, ¿y como cuánto tiempo se te pasa el tiempo ahí? No, pues, oye, ¿tú crees que si pudieras dedicarle ese tiempo a lo mejor a un músico, podías a lo mejor aprender a tocar mejor lo que ya te gusta hacer? Y pues te va a decir, la madre, pues nunca lo había pensado, sí es cierto. Entonces, la misma persona solita puede llegar a como modificar su consumo. Porque no creo que, a ver, yo no creo que se trate como a lo mejor de que, wow, estás 3 horas en el TikTok, de que no manches. Digo, a ver, pues 3 horas las pasas viendo Netflix también, viendo una película tú de 2 horas y media, 3, ¿verdad? Y no se siente igual como que, wow, viste una película de 2 horas y media, ¿verdad? Y pues realmente es lo mismo, estás detrás de una pantalla y no es como que a veces las películas también no te van a dejar nada, ¿verdad? Sí. Pero pues no, yo no creo que se trate de eso, sino más bien como más bien cómo es la calidad de tu uso, ¿no? O sea, las redes sociales también pueden ser fuentes de aprendizaje bastante importantes. Para allá voy. Me encanta a mí conocer proyectos como el tuyo, como el de varios creadores de contenido, que de hecho cuando yo platico que los conozco y que son gente que tiene un impacto positivo en redes sociales, te decía yo que mi generación es como que, ay, ¿qué? O sea, sienten que como que las redes sociales son del diablo. Haz de cuenta que es algo que trae cosas negativas, puras tonteras, retos que los chavos quieren hacer y no pueden. Pero me encanta que ustedes tienen este enfoque en redes sociales que es un impacto positivo en las personas. Es decir, que te construyen. Mi siguiente pregunta, y para no salirnos mucho del tema en cuanto al emprendimiento social, ¿cómo ayuda este tema de redes sociales, que es el lado positivo de la red social, en el tema de emprendimiento social? O sea, ¿ha traído grandes cosas el que manejes redes sociales para este objetivo que tú traes de emprendimiento social? Claro, pues digo, las redes sociales finalmente pues, son un vehículo para llegar a cantidades de gente que nunca a lo mejor pudiste imaginar. Y también eso también sirve al mismo tiempo para reforzar
conductas de otras personas. Es decir, o sea, ven otras personas en redes, ven proyectos sociales y ven como a lo mejor tangiblemente tu proyecto está impactando positivamente a la sociedad y ven eso y dicen, yo quiero hacer algo así. Entonces ya es como una cadena que se va haciendo y se va reforzando este deseo de hacer un emprendimiento social, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que las redes sociales no son buenas ni malas, simplemente son. Y es dependiendo del uso y la canalización de las mismas lo que va a determinar su bondad o maldad, ¿verdad? O sea, si pudiéramos, insisto, las redes sociales pueden ser medios de educación, de aprendizaje, de ver a lo mejor, de inspiración también, ¿verdad? Como también pueden ser medios de decepción, de desilusión, de insatisfacción con tu vida. Entonces realmente pues uno debe de asumir y yo creo que ahí está como una de las grandes realizaciones que uno puede llegar a tener en este tipo de cosas, como salir de esta pasividad, ¿no? En donde uno consume lo que se dice que tiene que consumir, uno consume lo que todos consumen, ¿verdad? Porque es lo viral, entonces todo el mundo lo ve, entonces yo también lo veo, son el tipo de TikToks que comparten, entonces yo también lo hago, en donde uno está como en una cierta forma siendo un títere, ¿verdad? Simplemente está siendo interpretado por las redes, ¿no? Porque a través de, o sea, no estás diciendo nada tú, no estás haciendo nada tú tuyo, sino que simplemente estás dando eco a lo que ya todo el mundo lo hace. Entonces, me parece que uno de los grandes actos de realización y de recuperación de la libertad de uno es a través de decir, oye, voy a consumir lo que yo quiero consumir. ¿Te explico? O sea, eso es un acto de rebeldía bastante fuerte en las redes, como no voy a dejar de que estoy terminando utilizando las redes como todo el mundo las utiliza, como se supone que se deben utilizar. No, yo voy a tener el control de mi consumo de redes y voy a elegir aquellas cosas que yo quiero consumir y no las que el algoritmo me está diciendo y que, ay, caigo ahí, pues sí, gracias Instagram. Entonces, wow, pues me cayeron todos estos contenidos y pues sí, ahí ya me sumergí una hora porque era lo que me dijeron que debía de consumir. Así es. Entonces, eso es lo que yo creo que debemos de buscar en las redes, ¿no? Como que recuperar el control y al mismo tiempo, pues la libertad, ¿no? Porque, pues finalmente, si uno consume lo que se supone que debes de consumir, pues qué tan libre eres. No, y terminaríamos en un mundo de que, así como empezamos al principio, de que, oye, pues nada más de manera individual consumiéndole a alguien algo y haciéndolo rico a esa persona porque realmente es el objetivo, ¿no? De los emprendedores normales, ¿no? Ahora, hablemos hipotéticamente. Sí. Eres papá de un adolescente, Ajá. Y le quieres dar un consejo a tu adolescente de qué ver en redes sociales. ¿Cómo lo harías? ¿Qué le dirías? Es una tarea que, vaya, te la pongo porque te conozco y sé que tú eres esta persona que creas contenido para que lo vean las personas y les tenga un impacto de algo bueno en su vida. ¿Cómo acercas a tus hijos a ver eso? Híjole, es una gran pregunta. Digo, obviamente no, me parece que pudieran existir un montón de estrategias, ¿verdad? Y a lo mejor a lo mejor lo que yo voy a decir que se me ocurre no va a funcionar y voy a tener que ajustar. Pero en el caso hipotético, yo lo que, pues no sé, trataría de hacer es como, insisto, primero obtener información. Antes de hacer cualquier cosa me gustaría tener información de mi hijo o de mi hija. Es decir, hacerle preguntas no para redireccionarla a donde yo quisiera. Simplemente hacerle preguntas sobre su consumo para tener información yo. De que, por ejemplo, oye, ¿qué es lo que ves? Sin juzgar nomás. Oye, ¿qué es lo que ves? ¿Qué videos te gustan? Y como que interesarme y ver lo que ella o él ve. ¿Sí me explico? Como que empaparme, obtener datos de su consumo y de su actividad en redes. Y ya con base en esa recopilación de datos, establecer un diagnóstico. Digo, muy de psicólogo de mi parte, ¿verdad? pero está bien. Establecer como un diagnóstico inferencial de como, ok, esta es toda la información que tengo. Parece ser que a lo mejor el consumo está enraizado en esto, a lo mejor en lo otro. Y con base en eso establecer un plan de intervención. Que a lo mejor pudiera ser, ok, a ver, pues me estoy dando cuenta que realmente sí pasa muchísimo tiempo y realmente nomás como que está tratando de huir. Porque muchas veces es que eso es a lo que trato de llegar. O sea, muchas veces esa perdición en el contenido puede estar enraizada
en algo de su vida, ¿me explico? Y que si tú tratas de como corregir el síntoma, ¿verdad? Que es como el estar perdido en las redes, pues es como tratar de poner un curita, ¿verdad? A una patología. O sea, Así es. El problema no está en su consumo real. El problema real no está en su consumo. El problema real está a lo mejor en que no tiene amigos y todo el mundo lo bulea en su escuela. Y es una forma de tal vez distraerse de su realidad, ¿verdad? Y por eso pasa todo el tiempo ahí, porque la realidad digital es mejor que su realidad. Entonces, sí me explico, por eso por eso hablaba de lo de la obtención de información. Quiero obtener información. ¿Dónde se enraiza este consumo? Porque, a ver, si ese es el caso, entonces, a ver, mi forma de intervenir no va a tener nada que ver con deja de usar las redes, si me explico, consume esto mejor, sino va a tener que ver, ok, ¿cómo resuelvo el ambiente o el sistema en el que está sumergido mi hijo, mi hija? Así es. Porque muchas veces cambiando ese ambiente y cambiando ese sistema es como eventualmente lo otro se va a modificar, ¿no? Justo lo que acabas de decir era lo que yo quería llegar. Nosotros tenemos que ser estos padres que acerquemos los temas hacia nuestros hijos, no en redes, no en plataformas, no, en familia. Correcto. O sea, tú platica con ellos qué hacen, qué es lo que disfrutan hacer, que estos temas de emprendimiento social empiezan en casa. Total. Estoy completamente convencida que si nuestros hijos nos ven a nosotros participar, interesarnos, ser más sensibles a lo que está pasando en la comunidad, ellos van a buscar ese contenido donde quiera que vayan, incluso en redes sociales. Entonces, justo esto que acabas de decir me encantó porque viene a reforzar un poquito pues aquello que siempre hemos creído dentro de esto que trabajamos aquí en Entre Mamás y en Building a Crack, es el hecho de que los chavos se acerquen a estos temas desde una edad temprana y empiecen a disfrutar y a gozar de los beneficios que esto les trae a manera de persona, de lo que te trae como persona. Entonces, me encantó tu respuesta porque viene como a reforzar este tema de, oye, pues a lo mejor la red social no tiene absolutamente nada que ver. Sí. A lo mejor la red social, pues es un tema que es el curita que me estabas platicando y pues mejor acércate por otro lado a resolver otras cosas, ¿no? Y creo que también por ahí va otro tema que a lo mejor puede ser empoderante para los papás y mamás, es entender que ninguna conducta puede ser explicada unifactorialmente, ¿no? O sea, es decir, cualquier tipo de conducta no tenía una causa solamente. ¿Sí me explico? O sea, no puede ser explicada porque, es que hace esto solamente por esto. Es que le fue mal en la escuela. Ajá, no. Las conductas son multifactoriales. Entonces, hay que entender al individuo como parte de un sistema. Es decir, tu hijo, tu hija forma parte, está en un sistema. Es decir, muchas veces como que, y el lenguaje es interesante porque a través del lenguaje tratamos de explicar el mundo, pero muchas veces carecemos del lenguaje para explicar algún fenómeno o algo real. Por ejemplo, tendemos a ver al individuo como algo separado del ambiente y por eso tenemos dos palabras para una y otra. O sea, hablamos de individuo y hablamos ambiente. Pero realmente si te pones a pensar, es que no hay individuo en el vacío. Sí, somos parte del ambiente. El ambiente es parte de nosotros. ¿Sí me explico? O sea, no podemos estar separados del ambiente. No existe tal cosa como individuo y ambiente. No, el individuo está en el ambiente. El ambiente es una extensión de tu ser, si así lo quieres ver. Oye, en mi cuarto, el lugar en donde estoy es una extensión de mí mismo, ¿verdad? ¿Por qué una extensión de mí mismo? Porque lo que llega a ocurrir en el ambiente me llega a afectar a mí. Entonces, hay que entender esto porque es importante, porque de esta forma podemos entender que cualquier conducta, a lo mejor que nos parezca desadaptativa o disfuncional en nuestros hijos, pues no va a tener que remitirse solamente a, es que porque, o sea, sí, güey, no sale no tiene aspiraciones en la vida, entonces simplemente está ahí. No. A ver, puede ser es una combinación de que el ambiente y el sistema en el que está en el que está inmerso produce esa conducta. Entonces, habría que ver, a ver, ¿qué está pasando? A ver, esta área, esta otra área, esta otra área, esta otra área, y tratar de identificar o modificar alguna parte del sistema, porque quizás a través de esa modificación es que se puede obtener el cambio. Justo esto que dices es a prueba y error. O sea, no hay una respuesta absoluta tampoco a que puedas corregir algo en los hijos. Y bueno, te quise hacer la pregunta de qué harías con tu hijo adolescente, porque yo creo que también de eso carecemos mucho, en el sentido de no
no es ponerte en los zapatos de otros, sino es como tener esa sensibilidad de ver con los ojos, por ejemplo, de los jóvenes que están viviendo un mundo distinto. Nosotros no nos podemos cegar a eso. Tenemos que ponernos en su lugar, tenemos que hablar su idioma, acercarles herramientas que les ayuden a sobrellevar esto que están pasando, que es un mundo muy diferente. Y dentro del mundo diferente, te quiero agradecer públicamente por tu contenido, por las cosas que vienes trayendo consigo y que nos permite a nosotros tener esta opción o esta alternativa de crecimiento para nuestros hijos. Y acercándote a ti, a ellos, es una manera de nosotros garantizar que tienen cosas de impacto positivo. Creo yo y estoy firmemente convencida en eso, en acercar a estas nuevas generaciones de emprendedores sociales que dan ejemplo de que sí se puede vivir una vida distinta, de que sí se puede adaptarnos a lo que está pasando en el mundo de una manera exitosa, de una manera padre, de una manera buena. Y es un camino que, pues, te agradezco haya sido de los pioneros en empezar con esto de redes sociales, porque es el camino que nuestros hijos, pues, pueden ver ahorita o es la herramienta que pueden seguir, ¿no? Farid, te quiero agradecer enormemente el espacio, el empujonzote que nos diste para que creáramos este espacio y obviamente que sigas en este trabajo tan padre que es compartir con las nuevas generaciones todo lo padre que es ser un emprendedor social. No, hombre, gracias a ti también, Sofía, y también, digo, todo lo que me dijiste sobre mí, puedo decir lo mismo de ti. Felicidades y gracias también por lo que haces. Estoy al tanto de tu proyecto y de hecho he ido alguna vez ahí también a dar una plática y la verdad es que pues también haces bastante por la comunidad y por la gente, así que te agradezco también y pues nada, ha sido un placer platicar contigo y gracias a toda la gente que nos escucha. Esperemos que hayan sacado algo útil de esto. Claro, por supuesto, mamás. Sigan a Farid Dieck en redes sociales. Lo encuentran en Facebook, lo encuentran en Instagram. Tiene un podcast. ¿Tu podcast cómo se llama, Farid? Pues tengo un par. Tengo uno con mi novia que se llama Jessica y Farid. Y también estoy iniciando otro que todavía va a salir el primer episodio esta semana. El nombre estoy entre 3, pero... pues sí, son conversaciones. Ustedes buscan a Farid y encuentran un chorro de material. Sí. Entonces síganlo en redes sociales, la verdad es garantía. Impulsen a que sus hijos vean este tipo de contenido. Ya sé que no los tenemos que así de que, pero acérquenlo a estos temas y les va a salir Farid definitivamente. Gracias por escucharnos, gracias por vernos y nos vemos la próxima.